Pedro Matías Arrazola, tengo 40 años ejerciendo el periodismo en México. Me he dedicado a denunciar la corrupción en México, la violencia agraria, la violencia política, la violencia social, y por eso solo he tenido consecuencias de diferente índole, como ha sido la censura de un gobierno, las amenazas de otro gobernador. He sido secuestrado por un tiempo. He sido amenazado y me han hostigado, y recientemente lo que pasó en mi casa fue que fueron a arrojar una bomba molotov apenas en junio del año pasado. La revista donde yo trabajaba, es la revista Proceso, pues está pasando por una crisis económica muy fuerte por los embates del gobierno, y hubo liquidaciones a la gente mayor, en la que ya me incluyen a mí, que tengo ya 61 años, y entonces recibí la liquidación. Entonces me decían que se vive un duelo, porque después de estar trabajando 30 años en ese medio de comunicación significó una pérdida. Entonces me decían que era importante que también atendieran la cuestión emocional. Sin embargo, esto se incrementó a raíz de que el 10 de junio del 2024 fueron a arrojar una bomba molotov a mi casa y me dijeron que era más riesgo, entonces que era necesario salir, y por eso es que estoy acá en este programa. Ahora que leí el libro, conozco el origen, y me duele más porque fue por el asesinato de un colega de la revista Proceso, de Rubén Espinosa, que él estaba defendiendo, buscando justicia para Regina Martínez, otra compañera mía de la revista Proceso, y de ahí nació esta semilla que está fructificando. Y actualmente me estoy enterando que vinieron otros dos colegas de Proceso, que son Pati Mayorga y su servidor, y que pues agradecido siempre por esta protección. Ha sido una sanación, ha sido una curación a las heridas y a la persona de querer seguir continuando. Y este libro pues me retrataba y fue una radiografía de ver a mis colegas, de lo que padecieron, lo que sufrieron y lo que uno tiene que sortear para ejercer el periodismo en México. Y entonces fue entre un llanto, que el corazón se te estruja y todo eso, pero después veo como que hay una luz, y esto me motiva a seguir contándolo, como dice el libro, a decir, no me vencieron, no me vencerán, y hasta donde Dios diga, ahí seguiremos ejerciendo el periodismo. Estamos en un sistema que está podrido, y que obviamente la prensa que es crítica es una piedra en el zapato, y que por eso es que se sigue atacando al gremio periodístico.